Por lo tanto, nos vamos a la nota correspondiente. Coronel Alberto Natush Bush, protagonista del golpe de Estado del 1 de noviembre de 1979, conocido como la Masacre de Todos Santos. Nuestro país encaraba una crisis económica de magnitud. Asimismo, el presidente interino Walter Guevara Arce no contaba con el apoyo del Congreso ni mucho menos con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, Marcelo Quiroga Santa Cruz iniciaba un juicio de responsabilidades hacia el general Hugo Banzer Suárez, mismo juicio que trataría 18 años de gobiernos militares. Este escenario se convirtió en una antesala de uno de los golpes de Estado más absurdos y sangrientos de nuestra historia, con el apoyo del MNR histórico y una parte de disidentes de la UDP. Bolivia había sido elegida como sede de la reunión de la OEA, afrontando los 100 años de enclaustramiento marítimo. Tras finalizar esta reunión, se dio el cruento golpe de Estado. Entre llamadas y desacuerdos, la madrugada del 1 de noviembre, tanques irrumpían en la ciudad de La Paz. El presidente Guevara gobernaba en la clandestinidad y la Central Obrera decretó un paro de 24 horas. 16 días llenos de enfrentamiento y conflictos dieron como resultado más de 150 muertos, miles de heridos e innumerables desaparecidos. Sin embargo, el discurso siempre fue justicia para las víctimas y sus familias, pero aún queda el discurso y no así las acciones, brindando un panorama de justicia retrasada, lenta y en algunos casos que favorece a los mismos protagonistas de los hechos mencionados. Si bien los crímenes de lesa humanidad no prescriben, aún no conocen justicia, caminando a paso de tortuga y con una venda en los ojos. Quedan las preguntas. ¿Los juicios de responsabilidad son meramente un discurso para ganar votantes? ¿Algún día llegará la justicia a todos y todas las bolivianas que fueron víctimas de los golpes de Estado? Y más importante aún, hoy, en Bolivia, ¿existe justicia? Bien, después de esta nota podemos evidenciar que en nuestra historia ha existido, y esperemos que no exista más, tiempo de dolor, tiempo de desconocimiento de los órganos y poderes constituidos en nuestro país. Este es un tema, si recordamos, allá por la década de los 70, parte un hecho lamentable para los bolivianos y bolivianas, es la bota militar que toma la decisión de administrar el Estado a partir de los golpes de Estado, colocando a un lado la participación soberana del pueblo. Pero ya para 1979, que es el tema en el que precisamente vamos a centrar, es el golpe de Natush Bush. ¿Y por qué se genera este golpe? Porque lamentablemente en el Parlamento no pueden darle una salida política. Eso a veces suele ocurrir en la Asamblea Legislativa, antes Parlamento Boliviano, en que ninguno puede legitimizar la representación política en el órgano ejecutivo. Este fue el caso, y el segundo momento fue porque estaba en pie, en trámite, en juicio de responsabilidades contra otro dictador, que era el señor Banzer Suárez. Frente a este hecho, Natush Bush aparece como la salvación para evitar este juicio de responsabilidades, pero en concomitancia con la gente del MNR y otras fuerzas reaccionarias de ese entonces. Es este hecho el que hoy precisamente vamos a profundizar, y que hay una deuda realmente grande en favor de esas familias y de los bolivianos que han sufrido la masacre de Todos Santos. De acuerdo a los datos estadísticos que se maneja, que no son exactos, hay más de 100 muertos, hay más de 500 heridos y creo que más de una veintena de desaparecidos.
que han quedado en la impunidad, o sea, no han tenido justicia. Si es evidente, la historia cuenta de que se le estaba haciendo un proceso de juicio de responsabilidades a otro dictador, pero otro dictador es el que entra, que también ha quedado impune. Ese debía ser la relevancia. Sin embargo, en toda esa etapa, después del 82, que hubo ya un gobierno democrático, Hernán Siles Suazo, luego nuevamente el MNS que había gobernado y había sido parte tal vez del golpe de Estado, no han podido realizar ni un juicio ordinario ni un juicio de responsabilidades a esos señores que han dado el golpe de Estado, que en ese momento el movimiento obrero era fuerte. Se dice, la historia es de que se han movido muchos mineros y han sido masacrados, y que yo recuerdo una de esos golpes de Estado, porque se ve en una mina cómo han masacrado a los mineros. Pero vamos a seguir contando en la siguiente versión que nos toca. Golpe de Estado y masacre, 1 de noviembre de 1979. ¿Quiénes estaban detrás? El bancerismo y el MNR en concomitancia. Segundo elemento, el motivo de este golpe de Estado, encubrimiento. Encubrimiento de un juicio de responsabilidades al que sería sometido Hugo Banzer Suárez, este general procedente de familias alemanas, ¿no? Entonces, además de una casta militar que habían irrumpido varias veces y de hecho se han generado no solo un poderío formal, sino fáctico afuera, con ese tipo de gobiernos en Bolivia, de un poder económico que debían cuidar, de un poder de hacer lo que querían en nuestra casa, hoy conocida como Estado Plurinacional de Bolivia, pues estaban ahí para encubrirse entre ellos. De acuerdo a este documento que tengo acá, la masacre de Todos Santos, tenemos la siguiente relación de hechos. Por ejemplo, ¿quién era el general Natush Bush, quien da el golpe en esta fecha, contra quién y por qué? El juicio de responsabilidades tiene todo este relato que había armado Marcelo Quiroga Santa Cruz junto a su bancada. Y sobre los heridos que han dejado, dicen que no son exactos, pero lo que en ese momento se levantó fue asesinados 76 personas, y se los muestro acá. ¿En qué condiciones? Porque este registro que tiene que recuperarse para la memoria y no olvidar, no permitir que esta gente vuelva, pues están acá, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se los ha asesinado? ¿De cuántos años? ¿En qué lugares? ¿Cómo han procedido a esa matanza? Ese 1 de septiembre está acá. Luego, en cuanto a desaparecidos, ese momento, ese día suman 140 personas. Igual, está con toda la descripción. Hay estas memorias históricas que son necesarias de reposicionar. El Estado debería tener impreso, y todas las unidades educativas, todo el sistema escolar debería leer, por ejemplo, la historia de los golpes de Estado. Después están los heridos. Hay heridos, más de 204 personas registradas acá, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo los han torturado? ¿Por cuánto tiempo? Existe documentación. Y concluyo con esto en esta primera intervención. Actualmente en la Asamblea Legislativa existen 20 juicios de responsabilidades pendientes de autorización. ¿Por qué no se autorizan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se sigue encubriendo en plenos periodos democráticos? Para mí es una pregunta que deben responder quienes han estado en las presidencias de las cámaras legislativas desde 1979-80 a la fecha. Bien, ahí está la profundización de este tema, pero si un poco retrocedemos allá por 1970-71, debemos recordar el movimiento obrero popular en nuestro país logró instalar la Asamblea Popular del Pueblo. Eso es lo que generó realmente la reacción no solamente de actores y sujetos políticos internos del país, sino también de sujetos y actores políticos externos. Y ahí vino todo el plan para toda la región. Ustedes deben recordar el Plan Cóndor, toda esa etapa de golpe de Estado que se gesta en toda la región. Y Bolivia, como siempre, en ese entonces logró instalar una Asamblea Popular del Pueblo con 221 delegados.
132 proletarios, 24 campesinos, 55 de la clase media y 13 de partidos políticos. Esta fue la asamblea. Frente a esto es el general Banzer, ¿no es cierto?, que reacciona y junto a las Fuerzas Armadas y en ese entonces las propias fuerzas venidas del MNR son los que asaltan el Parlamento y generan un gobierno de facto. Sin embargo, hay una emergencia. Debemos recordar a que el hombre venido al escenario político de ese entonces, Marcelo Quiroga Santa Cruz, bajo el postulado de dignidad y soberanía para el Estado boliviano, proclama y hace una interpelación y demanda como juicio de responsabilidades contra Banzer, y es a partir de esto que Natush Bush es utilizado, reitero una vez más, por intereses internos y externos para salir a la defensiva de un dictador, pero también por otro dictador. Y vamos a ver la resistencia de cómo se genera precisamente a partir del movimiento popular en nuestro país con referencia a esta masacre de Todos Santos. Más de 100 muertos, 42 años que han pasado, eso queda en la historia. Si bien Marianela nos dice que hay datos oficiales y hay 20 juicios de responsabilidades que duermen en el Parlamento, pero uno solo de esos ha sido juzgado. Luis García Meza, que ha sido juzgado, ha sido sentenciado, ha sido extraditado y ha cumplido su condena en allá. Es evidente, hay que recordar, debemos de recordar, en las escuelas, colegios, las universidades, se debe recordar a la gente, sí, se debe recordar, pero que en estos momentos hay poca gente de los golpes de Estado que vive, que han sido autores intelectuales, cómplices, pero no son juzgados. En los 20 años de la época neoliberal no se ha tocado, se ha encubierto a esos que han dado los golpes de Estado, que han violado los derechos de los derechos humanos. Pero también recordar 14 años que en el Parlamento tenían más de 2/3 y no se ha promovido para hacer justicia. No solamente para hacer la justicia, sino para reparar los daños irremediables. Yo sé que no se puede reparar porque han sido muertos, maltratados, desaparecidos, pero por lo menos que exista una justa indemnización en esos dos periodos. Reitero, 20 años de los neoliberales que no se ha buscado justicia y además 14 años de impunidad que no sé si llamarle cómplice o socapamiento, pero no se ha hecho absolutamente nada teniendo 2/3 en el Parlamento. Hay que analizar la estructura del Estado. ¿Se acuerdan? Siempre les pongo esto, ¿no? Leer el párrafo 4 del preámbulo constitucional. Ahí dice dejar en el pasado 3 tiempos: la colonia, la república, el neoliberalismo. En el ámbito de la república, lo que han hecho es crear estas instituciones para sostener y mantener ese estado de dominación. Vale decir, un sistema injusto y desigual, el que siempre les muestro, ¿verdad? Entonces, sus operadores son fácticos y son formales. La toma de gobierno es una operación formal por la que mantienen la dominación de los pueblos y se mantienen las castas criollas oligárquicas. Esas son las que nos gobiernan, con golpes y sin golpes de Estado. De eso podemos encontrar acá como referencias. Luego, la causa de este golpe de Estado. De acuerdo a archivos periodísticos, en septiembre de ese año, justo 2 mesecitos antes del 1 de noviembre, se empezó con esta lectura de esta acusación para juicio de responsabilidades de Banzer, del periodo más largo del golpe de Estado que ha vivido Bolivia, de 1970 al 76, no se olviden. Entonces, como bien señalaba Santos, dice, había además un apoyo popular que le dio fuerza a ese momento y se instaló esta Asamblea Popular, pero le dan el golpe de Estado para encubrir, y les voy a mostrar por qué. Además de este pronunciamiento que en ese momento el PS1 había sacado, con la claridad de ese momento dicen y sentencian que las causas son para encubrir todas las fechorías del golpe de Estado del 76. De acuerdo a esto, fíjense, el ADN que ya existía en esa época, creado por el dictador Banzer, ¿sí?,
pedía que se haga juicio de responsabilidades en retrospectiva hasta 1952. Aquí están los elementos por los que yo afirmo que la revolución del 52, encabezada por esos indios, a los que así nos llamaron, a los quechuas, aymaras y todas las otras naciones, ¿verdad?, lograron empoderarse, cohesionarse en movilización, pero vino un partido y nos robó. Y entre ellos sabían de qué se trataba y la causa estaba ahí para pedir que esa investigación se ampliara. Pero por el otro lado también decía que el Congreso aclara que el juicio no va a atentar contra la institucionalidad. Vale decir, utilizaban mañas para hacer creer que un juicio de responsabilidades hacía caer ¿qué institución? Las Fuerzas Armadas, un orden represor, ¿verdad? Y acá también dice lo siguiente: grupos de ADN respaldan avance en el juicio de responsabilidades, hacen sus aclaraciones con sendos comunicados y todo lo demás. Pero independientemente de ello, de ese momento histórico, está pendiente la aprobación de ese juicio. ¿Se puede hacer post-mortem este juicio porque ya Banzer ha muerto? Sí. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y existe normativa vigente por la cual se tiene que resarcir de forma integral a las víctimas. En la víspera, el día jueves en la noche, la Asamblea Legislativa en Diputados ha abordado, dice, para ver este resarcimiento de víctimas de los golpes de Estado y a ver en qué términos van a salir ahora. Imagino que solamente están ampliando el plazo. Materialmente ya se opusieron a que se ponga un presupuesto en el TGN para poder resarcir a las víctimas. Eso es lo que está aconteciendo, ¿no? Bien. Golpe de Estado de Natuch Bus, así lo hemos conocido los bolivianos, como la masacre de Todos Santos. Sobre este hecho en particular, esto permanece en la impunidad. Eso significa no hubo nadie, ni allá en la década del 70, ni en el 80, ni en el 90, ni en este siglo XXI, quien haya acercado la injusticia de ese entonces, de la masacre, de la matanza, no solo para interpelar, sino iniciar un juicio de responsabilidades. Esto es lo triste. Seguro estoy que hay cientos de familias, no solo que están dentro del país, sino fuera del país. Como consecuencia de esta masacre de Todos Santos, hay un montón de mujeres viudas, hay un montón de hombres y mujeres bolivianas huérfanos, pero que nunca ni el Estado ni los gobiernos desde la década del 70 han podido hacer el trabajo ante la justicia, lamentablemente. Entonces, creo que eso ha quedado en la impunidad, porque son 42 años, decía uno de nuestros panelistas, 42 años en el que lamentablemente no se ha podido restituir ni la justicia contra esta masacre de Todos Santos, menos restituir todo lo que se ha perdido en cada una de las familias. Pero también debemos mencionar esto. ¿Qué sucedió en ese entonces cuando Natuch Bus se anima a ir a esta noche a las 2 de la mañana, generar ese 1 de noviembre del 79 como una masacre? Porque el Parlamento se había constituido con un 39% de la UDP, deben recordar, de Hernán Silas Suazo, un 35% del MNR, un 14% del ADN y un 4.8% de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El no entendimiento provocó que Natuch Bus aprovechara esa coyuntura, hacer el golpe para tapar todo lo que había pasado ya desde el 71. Sin embargo, nos vamos a un corte para luego. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Radio Taxi Extremo, servicio las 24 horas del día. Realizamos el servicio de puerta a puerta, contratos escolares, aeropuerto, hoteles y restaurantes. También realizamos viajes de turismo y servicios especiales para empresas. Hacemos que llegues a tu destino con seguridad. Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Contáctanos.
Pensando en los jóvenes de la actualidad, con música urbana, K-pop, TikTok, outfits, life hacks, entrevistas y todo lo que necesitas para estar entretenido. Lunes a viernes a las 17:30, Tikitawara te trae Cuarto Show. El ahorro es el monto de dinero que decides no gastar y guardar con el objetivo de tener ese recurso para cuando realmente lo necesites. Sorprendentemente, juntando tu dinero de a poco y verás que en poco tiempo tendrás una buena suma hasta sin darte cuenta. Empieza de a poco y aumenta gradualmente los montos a guardar y siente cómo se vuelve un hábito. Un frasco, un envase, una alcancía es una buena idea. Un banco es mejor, así tu dinero ganará intereses. Busca siempre mejores precios y ahorra lo restante. Prohíbete sacar dinero de ese lugar a menos de que sea una gran emergencia. Y sobre todo, jamás pierdas las esperanzas de lo que quieres lograr con tus ahorros. Por algo dicen, cuida tus centavos, que los billetes se cuidan solos. Es una recomendación de F10. Despertando con la noticia del momento. Reporte epidemiológico en directo. Y estar informado con la primera edición de noticias. Buscan un gran acuerdo nacional para formar un único movimiento. Junto a Ramón Grimal. Lunes a viernes, 6:30 horas. F10 Noticias. Primera edición. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Mi nombre es Álvaro Miranda, desde Potosí, Bolivia, en sintonía de F10, por la señal de TV Cable Tigo, Canal 70, aquí en Potosí. Un abrazo para toda Bolivia. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. @F10HD_Bolivia. Visítanos en Instagram y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Nuestros panelistas se transportan en Radio Taxi Extremo. Rapidez, seguridad y confort. Nuestros televidentes, quienes noche tras noche siguen el programa, pero no solamente les agradecemos porque ustedes están siguiéndonos, sino también los invitamos a ser partícipes interactivos para poder marcar qué piensa usted, qué siente usted de todo esto que ha pasado en ese 1 de noviembre del 79, llamada la masacre de Todos Santos. ¿Es correcto calificar como impune ese acto, ese hecho allá en el 79? ¿Cómo estamos mirando de parte de ustedes? Adelante, mi hermano Rafael. Bueno, como dice mi amigo Evo Morales, no puedo entender. Bueno, a propósito, un saludo a Evo, que ayer era sus cumpleaños, le han festejado con bombos y platillos. No puedo entender, hermanos televidentes, que acá tengo dos exmasistas o masistas, no lo sé, pero eran parlamentarios, eran mero chicharroneros del MAS. ¿Qué dice esta Constitución? Que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no deberían de prescribir. Pongo en contexto, hubo golpe de Estado de Banzer, hubo golpe de Estado de el otro que ha sido García Mesa, que ha sido enjuiciado, y ha sido enjuiciado en época neoliberal, le han condenado 30 años en la cárcel de Chonchocoro y el señor ha muerto. Pero el MAS ha gobernado 14 años y ahora dicen se ha quedado en la impunidad, cuando esos dos señores estaban en el gobierno y no han movido ni un solo dedo para que sean sentenciados, o por lo menos, como ya han muerto, repare pues los daños a los hijos, a los nietos. No ha existido esa situación. Pero claro, políticamente hay que enjuiciar y hay que inventarse un golpe de Estado, decir, el 2019 hubo un golpe de Estado y hay que enjuiciarle, ya tiene sentencia en primera parte el gobierno constitucional de Yanine Áñez, pero se han olvidado de los otros golpes de Estado que ha habido. ¿Qué es golpe de Estado? Tomar en armas el poder político, es lo que hizo Natush Bush. Y el gobierno del MAS en 14 años nunca hizo nada. Y hoy dice que queda una impunidad. O sea, hay que escoger. A Natush Bush no hay que enjuiciarle,
porque es cara y así hay que enjuiciarle al que ha hecho una transición constitucional. Tienen que responder eso ante el pueblo. ¿Por qué habla como si ellos no fueran ahora, como si no estuvieran en el gobierno, como si nunca hubieran sido parlamentarios del movimiento al socialismo? Yo creo que hablan desde su dolor de haber sido parte del golpe de Estado, ¿no? El 2019. Pero, de todas formas, las responsabilidades, él mismo lo citaba Rafael en otras sesiones, y en los delitos son intuito persona como las decisiones. Cada estamento tiene su propia función. Y en ese sentido, de pronto por hacer bien las cosas, cuando yo estaba en legislativo, ¿no? Me ponían al pasillo. Mayor parte del tiempo estaba en pasillo. Entonces, cuando se hacen bien las cosas, hay roscas corruptas que de pronto cierran filas, ¿no? En contra de uno. Pero independientemente de ello, aquí con la conciencia clara, por eso he dicho en mi primera intervención, los que han pasado como presidentes de Senado, de las cámaras de diputados, los presidentes de las comisiones de justicia, donde está el comité de Ministerio Público de cada legislatura, tienen que dar cuenta su versión. ¿Por qué no agendan? ¿Quiénes son los que intervienen para evitar que estos juicios sean autorizados? Yo nunca he llegado a presidencia de Senado ni a presidencia de diputados, Rafael, y eso bien lo sabes. Yo siempre he actuado en la forma que se debe y las víctimas lo saben. Hasta este último sigo acompañando a las víctimas, ¿no? Pero como no tengo el poder de decisión, yo no puedo hacer mucho más. Pero ¿qué quiero decir? Además, quiero cerrar con esta primera parte. Fíjense, los golpes, si bien iban a entrar a juicio de responsabilidades por lo de Banzer, son sus ministros favoritos, su gente de confianza, los que perpetran los dos golpes siguientes. El golpe de Natush Bush, esta que estamos revisando hoy, y luego la de García Mesa, para encubrir esas cosas. Pero ¿qué hay que hacer? Fíjense, esta deuda histórica con la memoria de las víctimas, con ese sacrificio, necesitamos un plan de Estado que no solamente responda a la crítica internacional, sino que responda pues a nuestra conciencia histórica. ¿Por qué no hacer un gran museo, por ejemplo, de las víctimas, de los acontecimientos que pasaron con esos golpes de Estado? Saber, por ejemplo, estas frases de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en su acusación decía, ¿por qué se acusa al bancerismo, al golpismo de esa época? Por venta de tierras fiscales, inmigración racista, desaparecidos y exiliados, violaciones a la libertad de prensa y de asociación, matanza del Valle, asesinatos de Celich y de Centeno, Anaya, delitos contra la seguridad, soberanía e integridad nacionales, política exterior del bancerismo, relaciones con Brasil, ley de inversiones, negociaciones con Chile, etcétera. Fíjense, es largo, y como verán, es todo esto la proposición acusatoria de esa época que se estaba leyendo en 2 meses. Y curiosamente en la prensa de esa época, tras el golpe ya no se vuelve a hablar de este juicio de responsabilidades. Bien, primero yo quiero aclarar, Rafael, un tema. Hay un pasaje en la Biblia que dice, no mires la paja del ojo ajeno cuando aún tú tienes toda una viga. Rafael Quispe, yo no sé si ha perdido la memoria, yo no conozco, digamos, lo conozco como amigo, etcétera, etcétera, pero él era diputado por Unidad Democrática del 2015 adelante. Es más, él ha sido posteriormente director del Fondo de Desarrollo Indígena. Yo no conozco, pero cuando tú estás mirando supuestamente 2 ex parlamentarios, tú también eres parlamentario, te estás haciendo harakiri. O sea, yo creo que aquí si somos más conscientes, ¿no es cierto? O sea, el tema del juicio de responsabilidades no es cuestión de la decisión de un diputado, de un senador. Entonces habrá que asumir cada quien su responsabilidad. Yo salí del MAS el año 2009, por lo tanto cuando alguien quiere mirar algo en otra persona podría mirarlo, pero yo le preguntaría lo mismo, ¿qué has hecho, Rafael?
sea, cuando tú eras diputado, has generado algo, yo debo asumir responsabilidad. No era mi prioridad. Yo he hecho otro trabajo, he trabajado la ley de hidrocarburos, he trabajado el tema de la coparticipación. Ese fue un trabajo que lo hicimos nosotros personalmente. Pero además, yo debo decirles, si esa es la preocupación del tema de la impunidad, pues hay que tomar decisiones. Eso corresponderá no solamente a un diputado, a un senador. Todos los juicios de responsabilidades parten del Ministerio Público. ¿Y quién es el interpelante para que empiece eso? Es el Estado. Es el Estado que evidentemente que tiene que ver con un gobierno. Yo he sido parlamentario del 2014 hasta el 2019. Y el movimiento al socialismo tiene más de 2/3 desde el 2006 hacia ahora. Tiene más de 2/3 en el Parlamento. Rafael, ¿Quiénes conocimiento, autorizan? 2009 yo ya no estoy en el MAS, sí. 2008 en realidad. Sí, ya no estás. ¿No? Entonces, pero no conozco cómo habrías estado en el Parlamento. ¿Quién autoriza? O sea, ¿quién autoriza el juicio de responsabilidades? Es el Parlamento. No autoriza un diputado, o sea, yo a eso me refiero, en forma conjunta que tienen que ver, y yo sé que se reunían reuniones de bancadas, reuniones de situación, existe corresponsabilidad, existe, evidentemente el delito sin tuta personal, existe eso. Pero yo me hacía la pregunta, Kiefer era diputado o senador de la ADN. La ADN era el partido de Banzer Suárez. Banzer Suárez ha sido, como han expresado, el partido o el presidente que ha durado más tiempo haciendo golpe de Estado. ¿Y acaso Juan Ramón de la Quintana no era asesor de Kiefer? Y ahí sí coincido, ¿no? Se incrustan al poder político para que no avancen los juicios de responsabilidades. Y esto es de conocimiento público. Si bien el delito es intuita personare, pero cuando eres diputado promueves las acciones con minutas, con varias acciones. Por eso es lo que yo les decía. Pero acá lo que se anota es de que en las épocas neoliberales no se ha tratado ni de separar ni de hacer juicios de responsabilidades, pero en los 14 años de gobierno que el MAS tuvo más de 2/3, tampoco se ha promovido, sino se ha encubierto estos delitos de lesa humanidad. Ojalá que a partir de ahora, con lo que ha leído la hermana Marianela, lo hagan y se apruebe esos 20 juicios de responsabilidades a aquellos que han violado los derechos humanos en Bolivia. Evidencias de por qué este golpe de Estado es para encubrir el golpe de Estado del bancerismo. Porque después de unos meses, al año siguiente, en 1980, en el mes de julio, lo van a desaparecer a Marcelo Quiroga Santa Cruz, el principal impulsor de ese juicio de responsabilidades. Y a la fecha no sabemos dónde está. A él le tenemos que rendir nuestra memoria este 1 de noviembre, nuestro homenaje a todas esas víctimas. Pero en aras de hacer justicia, si no sale la jurídica, la estatal, tiene que ser nuestra memoria viva la que les diga a esos quiénes han sido responsables. De acuerdo con este documento, ¿no?, los principales protagonistas de ese sangriento golpe de Estado masacre fueron Natush Bush, claro, exministro de Agricultura y Asuntos Campesinos en el régimen de Banzer, coronel Carlos Mena Burgos, jefe de servicio de inteligencia y torturador profesional en tiempos del Banzer, general Edén Castillo, nombrado comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis García Mesa, comandante general del Ejército. Por eso les digo, esos dos golpes subsecuentes han sido parte del Bancerato. Plana Mayor del Regimiento de Tarapacá, están aquí los nombres. Senadores y diputados implicados en ese golpe. Guillermo Bedregal, subjefe del MNR, ideólogo de los golpistas. Willy Edil Sandoval Morón, militantes del MNRI, y así hay una lista larga. ¿Qué ministros fueron parte? Fíjense, en principio Guillermo Bedregal del MNR, de Finanzas, Agapito Feliciano, y así podemos ir citando una serie de responsables que han sido parte protagonista de ese golpe. Bien, cuando miramos eso, evidentemente lo que podemos entender es qué sucede después de esto, lo de Natush Bush. Se encubre esa impunidad. Hoy Rafael se niega un poco contra los 2/3.
Yo quiero decirles, yo estuve en minoría en el Parlamento, la mayoría lo tenía el MNR, lo tenía el MIR, lo tenía Nueva Fuerza Republicana. En ese escenario nosotros hemos trabajado. La segunda etapa, lamentablemente, yo salí del Parlamento, me hicieron renunciar para asumir otra responsabilidad. Aunque estuve acompañando una gestión en la bancada. Entonces yo, Rafael, quiero ser claro, coherente, porque no es correcto decir a alguien algo que no es. Pero quiero decir esto. Como estaba instalada la Asamblea Popular del Pueblo con esos 221 miembros y que viene este golpe de Natuchbus en la historia política de nuestro país, como consecuencia de una emergencia del movimiento popular, de los trabajadores, campesinos, etcétera, en Bolivia, se da una salida muy, no sé si democrática o muy diplomática, y se elige a la primera presidenta mujer en el país, y es a la señora Lidia Gayler Tejada, que tampoco va a durar porque estamos viviendo un tiempo nefasto de los golpes de Estado en América Latina. Pero ¿de qué sirve para nosotros recordar nuestra historia? Que evidentemente la etapa nefasta de los golpes de Estado ha dejado familias en luto, en sangre, en dolor, pero además otros expulsados de su país de origen. Ese creo que es lo que queda como mal recuerdo, pero también debe quedar que esa vocación, esa fidelidad democrática debe guardarse evidentemente en el país para no generar ese llanto y ese dolor como fue ese 1 de noviembre de 1979. Esas víctimas, esas personas huérfanas, viudas que han quedado, han estado 10 años en una carpa frente al Ministerio de Justicia. Usted, señor televidente, ha debido ver. 10 años, ¿no? De los 14 años que ha gobernado Evo Morales, 10 años han pedido justicia, justicia, y muchos han muerto en esa carpa pidiendo justicia. No es que el pueblo se ha olvidado, no es que el pueblo ha dicho no, sino han reclamado ahí, y en los 2 tercios, y ahí le pido disculpas, hermano, evidentemente en la primera etapa no tenía los suficientes, pero sí el resto tenía los 2 tercios, hermano Santos, han reclamado justicia. Pero ha sido, creo que este gobierno ha hecho un acuerdo para reparar los daños a esas víctimas. Ojalá el Parlamento que le acompañe, porque el Parlamento ahora está dividido entre arcistas, evistas, los arcistas que quieren tal vez hacer un trabajo coherente en bien de la sociedad, y los evistas que joder, lo único que siempre han sabido hacer. Desde que Evo Morales ha sido dirigente, han jodido a este país, han bloqueado a este país, y nuevamente un gobierno ahora que le están jodiendo, en vez de que dejen gobernar y los resultados se den cuando termine, si está bien o está mal, es joder los diputados. Yo creo que del Parlamento eso no va a avanzar. Bueno, esta impunidad que sigue vigente, pues en definitiva tiene que acabar, ¿no? Y hay que empezar por la reparación integral. Depende ahí del legislativo. A veces en esos escenarios donde hay minorías, para mí, y la experiencia me lo dice, es mucho más fácil consensuar por un principio común y mayor: la democracia, el bienestar del pueblo, hacer justicia como valores supremos, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo recuerdo cuando en mis tiempos de legisladora, las normas que protegen a las mujeres y la ley contra el racismo, por ejemplo, en la misma bancada no entendían. Por eso yo decía, aquí hay bloqueo mental, no entienden la descolonización y despatriarcalización que hacer. Pero en definitiva esa experiencia a mí me dio la posibilidad de hablar con legisladores de la oposición en esa época, y ellos eran los que me respaldaban. Yo siempre les he dicho, nosotros estamos aquí por el pueblo, no estamos aquí solo por un partido. Estamos acá y hemos jurado defender este mandato de nuestro pueblo. Entonces tenemos que trabajar en pro de eso. Entonces se hacen acciones de esa naturaleza. Es posible articular, pero hay que tener claridad y dejar de lado las mezquindades personales para avanzar. Y en este caso, este avance es urgente. Yo saludo que anoche diputados haya aprobado ese proyecto de ley. Veremos en un momento de qué se trata. Bien, creo que es importante a estas alturas de nuestra historia entender que esa comisión de la verdad
gestada dentro del propio Estado, dé una mirada no solamente a este hecho de la masacre de Todos Santos, sino también una mirada para poder mínimamente, no creo restituir aquello que se ha perdido, seguramente primero, rendir homenaje, reconocer, porque esas vidas han dejado la garantía de que un país siga latente, viviendo y tenga su democracia y tenga sus órganos constituidos. Por ello creo que esa Comisión de la Verdad, que en su momento emitió un primer informe de toda esa etapa negra y oscura de los golpes de Estado, pueda impulsar, no solamente apelando a los poderes constituidos, sino también a la propia fortaleza de la sociedad civil. Nos vamos a un corte.